Buenos días. Arrancamos con otra sesión sobre un tema que creo que es muy interesante y probablemente a toda la gente que esté conectada también lo piense, porque el título ya es bastante explicativo. Vamos a hablar sobre seguridad, vamos a hablar sobre protección de la información. Soy José Aznar, Product Strategy Manager de Kyocera, y contamos para esta charla con una persona, un experto en seguridad, que nos va a abrir la mente bastante sobre este tema que vamos a tratar. Se trata de Juan Brizuela, experto en seguridad. ¿Qué tal, José? Muy buenos días. Encantado de estar contigo. Bienvenido a esta charla. Muchas gracias por la invitación. Y por empezar un poquito a centrarlo, vamos a tratar sobre un tema que creemos que es muy interesante y que creemos que va a aportar, que es algo que se está empezando a hablar en muchas de las compañías, ya se está tratando, pero hay otras series de compañías que digamos que todavía hay área de mejora en este aspecto. Se trata de lo que se denominaría la política de retención de la información, tener una política concreta y no un conjunto de herramientas que simplemente hagan una acción, pero que no se engloben dentro de una política de retención. ¿Qué es exactamente una política de retención de la información? Bueno, vamos a intentar en esta primera introducción en este ratito que vamos a pasar juntos, aclarar o ir dibujando un poco cuál es ese terreno, ¿no? que queda por explorar para muchas organizaciones, como muy bien dices, ¿no? Vamos a ver, realmente cualquier organización debe tener establecida una política de seguridad de la información. Esa política de seguridad de la información debe recoger y reflejar pues, tanto procesos, procedimientos, herramientas, pasos que dar ante determinadas situaciones, planes de continuidad de negocio, etcétera, que ante determinadas situaciones que una organización pueda vivir, pues bueno, se sepa en todo momento cómo actuar. Y dentro de esa política de seguridad de la información, un componente fundamental que muchas veces pasa, como tú me has dicho al inicio, ¿no?, desapercibido o queda en el olvido, es todo lo que tiene que ver con la política de retención de la información, ¿no? Las organizaciones, tanto privadas como públicas, están obligadas, ya sea por el Esquema Nacional de Seguridad, ya sea por la ISO 27001, la ISO 27040, es decir, tanto a nivel de estándares de su industria, a nivel de las distintas regulaciones, están obligadas a tener en cuenta esto, ¿no? Es decir, cómo debe establecer, qué pasos debe establecer, qué tiempos de conservación de información debe establecer en función del sector de actividad en el que ejerzan la misma o porque en función de distintos parámetros que tienen que tener en cuenta sus responsables, ¿no? El tener o no tener esa política de retención de información realmente es muy importante para las organizaciones porque, por una parte, lógicamente, desde el punto de vista legal, y esa es otra parte de esta charla que más adelante comentarás con mi compañero Rafael, está claro que puede poner ese punto y seguido o el evitar el tener consecuencias desagradables para una organización. Pero eso no es realmente lo importante. Lo importante es que el contar con una política de retención de la información va a ayudar a esa organización a establecer esos protocolos, esos procedimientos, en definitiva, a mejorar. Tú lo decías también en tu introducción, ¿no? Y en eso estamos, y yo creo que de vuestra mano podemos ofrecer a vuestros clientes pues todo ese abanico, tanto a nivel de consultoría, de servicios, de herramienta, por supuesto, al contar con una herramienta líder en el mercado como es Blanco para poder ejecutar los procesos, pero al final es un compendio, ¿no?, de todas estas partes, por así decirlo, que componen un servicio global que es lo que Kyocera puede ofrecer a sus clientes. Estamos hablando de un tema muy interesante que al final creemos que también hay que comentar, que es el ciclo de vida del dato. Al final es casi como los humanos. Nace, crece, se reproduce y en algún momento determinado pues pasa mejor vida. ¿Cuál es ese procedimiento? ¿Cuál es ese proceso normalmente con el dato? Ahí, si me permites, además del dato, no solamente lo circunscribiría al tema del dato, sino que iría dato o hardware, ¿vale? Es decir, al final, y además, hablando de un partner como en este caso Kyocera, que, bueno, si sois expertos, no solamente es en el tema de software, sino también porque tenéis equipamiento que ofrecéis a todos vuestros clientes, pues yo creo que con más motivo, ¿no? Pero además es que en este mundo en el que vivimos, en el que otra cosa no, pero estarás, supongo, coincidirás conmigo, tenemos una sobresaturación de información. Cada uno de nosotros en nuestros teléfonos, bueno, pues podemos tener miles de fotos, miles de documentos que al final, bueno, pues eso no tiene mucho sentido, que no tenga un cierto concierto y que no tengamos establecidos unos protocolos en esa política de retención, ¿no? Efectivamente, como tú decías, ¿no? Es decir, cuando una organización crea un dato, bueno, pues a partir de ahí pues se tiene todo lo que tiene que ver con el ciclo de vida de ese dato, el ciclo de vida de cualquier equipamiento que una organización adquiere en un momento o en un equipamiento determinado una organización aloja, ya sea en equipamiento propio de tercero, información, y para poder cumplir, vuelvo al inicio de la charla, ¿no?, con esa ISO 27001, con el Esquema Nacional de Seguridad, tiene que seguir o cumplir con unos plazos de conservación de esa información. Y ahí es donde interviene, bueno, pues el valor añadido que Kyocera puede ofrecer a sus clientes. Cuando una organización crea, almacena, utiliza, comparte, archiva, normalmente se olvida el último punto. Y el último punto es, bueno, ¿qué pasa cuando
una entidad ya no tiene relación con un cliente y está obligada a dejar de mantener contacto con ese cliente. Bueno, pues que tiene que establecer efectivamente bueno, pues unos mecanismos que ayude a identificar ese dato concreto de ese cliente y que de esa forma se garantice que no va a haber un error enviando una comunicación o poniéndose en contacto con alguien que ya no debe recibir comunicación por nuestra parte. O bien, cuando una organización tiene, por ejemplo, toda su infraestructura bajo el formato de renting y cada 3 años pues esa infraestructura es renovada. ¿Qué ocurre cuando llegan a un acuerdo con esa misma compañía de renting o con otra, pero le recogen los equipos actuales para sustitución? Antes de que esos equipos pasen a otra vida porque salen al mercado de segunda mano, o bien cuando esos equipos van a pasar a ser destruidos de forma segura, previamente hay que tratar de forma segura esa información y borrarla de forma segura y certificada, ¿no? Y ahí es donde entra todo lo que estamos hablando de consultoría, de servicios, de procedimientos y herramientas. El qué, el cómo, el cuándo, correcto, en qué momento. Hay una pregunta que siempre, por lo menos cuando empezamos a hablar de estos temas, siempre está encima de la mesa sobre cuáles son las figuras que realmente más intervienen en esta parte de la política de retención. ¿Cuáles son esas figuras que tienen? Porque igual se entroncan unas con otras, no está claro si es una, otra o es un compendio de varias. Bueno, aquí realmente, como casi todo en las organizaciones en los últimos tiempos y luego en la parte más legal que vais a tener en esta sesión de hoy, lo vais a hablar en profundidad. Pero sí está claro que yo soy de la opinión que cuando hablamos de seguridad de la información, cuando hablamos de retención de la información, realmente esto implica o debería implicar desde el cabeza visible de la organización hasta el último empleado de la compañía, desde el punto de vista de los procedimientos, de los protocolos y que todo el mundo sea absolutamente conocedor de cuál es el papel suyo en la organización, cómo debe manejar la información que maneja de la compañía, que trabaja con ella y a partir de ahí establecer responsabilidades y procesos, ¿no? Dicho esto, bueno, pues hay 2 figuras claves en cualquier organización para todo lo que tiene que ver con la gestión del dato, la gestión de la información, ya sea en equipamiento, ya sea en base de datos, etcétera. Por una parte es el CIO, como responsable de tecnología de cualquier organización. Dentro del equipo del CIO, pues lógicamente los responsables de seguridad de la información. Y en paralelo, y a día de hoy no se entiende que no haya esa coordinación, colaboración, porque además la tecnología a ello nos lleva, es todo lo que tiene que ver con el área legal. En muchas organizaciones están contando ya con un perfil como es el Compliance Manager, en su caso DPO, Data Protection Officer, y bueno, son 2 figuras que, si me permites la expresión, están condenados a entenderse y más, son necesarias y una organización, porque una tiene que velar porque esa organización cumpla con los requerimientos desde el punto de vista legal y el otro tiene que darle las herramientas necesarias y la seguridad, la evidencia de que realmente esos procesos se han llevado a efecto, ¿no? Y ahí es donde podemos nosotros aportar la solución adecuada. Claro, con lo cual estamos hablando también que desde algún punto de vista habrá que tener en cuenta ciertas normas, ciertas seguridades para afrontar el borrado de la información, por ejemplo, el tener en cuenta que no, pues un formateo no sirve solo para borrar la información y todo eso debería estar incluido dentro de esta política de retención, ¿no? Sí, por supuesto. A ver, al final, cuando una organización va a pasar una auditoría, ya sea para poder acceder a una ISO, para mantener una ISO, o bien está obligada por el Esquema Nacional de Seguridad, tú acabas de hacer, me ha hecho gracia porque realmente te encuentras, es increíble, te encuentras en muchas ocasiones en reuniones en las que te preguntan, no, nosotros hacemos un formateo de bajo nivel. Bueno, pues está claro que hoy en día tú te metes en Internet, pones en el San Google cómo recuperar información formateada a bajo nivel y tienes infinidad de maneras muy sencillas de recuperar esa información, con lo cual no estás cumpliendo con la obligación que tiene la organización. Y no solamente es eso, es decir, realmente una auditoría lo que te va a pedir, ya sea interna o externa, es la evidencia de que realmente ese proceso se ha ejecutado, cuándo se ha ejecutado, de qué manera se ha ejecutado, que quede trazado realmente y de esa manera la organización tiene la seguridad jurídica de que se ha realizado correctamente su trabajo. Volvemos al principio, es decir, nosotros no nos gusta, porque además yo creo que no tiene nosotros no pensamos que sea la forma ni de ofrecer los servicios, ni de que realmente los clientes entiendan cuál es la situación. Esto no se trata de ir con el palo, sino se trata de que hablamos de un área de mejora, como tú decías al principio, y que realmente va a aportar a la organización un valor diferencial respecto a su competencia, respecto al mercado, y va a dar seguridad a lo que es la estructura de la organización en que se están haciendo las cosas bien respecto al manejo de la información de clientes, proveedores, empleados, etcétera.
por acabar tu parte, como ya bien has dicho, ahora vamos a entrar un poquito más en temas de regulación, un poquito más legales que también pueden aportar. ¿Cuál es el resumen de qué se tendría que tener en cuenta en la política de retención? ¿Qué es lo que habría que hacer para ejecutarla de una manera correcta? Bueno, lo primero, a nosotros lo que más nos gusta siempre es sentarnos delante de un cliente y escucharle, ¿vale? Es decir, más que llegar con nuestro libro y contar pues lo fantástico que lo somos, que contamos con una herramienta que es un auténtico Ferrari en el mercado, como son las soluciones de Blanco, absolutamente desde el borrado de una tarjeta de un teléfono móvil al borrado de una unidad lógica, de una unidad virtual. Aparte de eso, que es importante, muy importante, pero no es lo importante. Lo importante es realmente entender cuáles son las necesidades que tiene una organización en este área, que por nuestra experiencia hasta ahora son muchas. Es decir, realmente muy pocas organizaciones en España tienen establecida dentro de su política de seguridad una política de retención de información. Entonces, realmente ese es el primer paso, comprender cuáles son las necesidades de esa organización, ver hasta qué punto pues, tienen establecidos esos procedimientos, si no ayudarle a hacerlo y a partir de ahí establecer pues, esos procesos, ver de qué forma podemos ayudarles, con qué herramienta y dar los pasos necesarios para que realmente, bueno, pues, a nivel de herramienta, a nivel de formación, a nivel de servicios, esté todo funcionando de la forma correcta, ¿no? Un poco en la línea de este Smart Work Days que vosotros habéis organizado, ¿no? Es decir, dentro de esa orquestación que estáis planteando a todos vuestros clientes, pues es una pata más relacionado con todo lo que tiene que ver con el mundo de la seguridad de la información y el manejo correcto de la misma, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por esta parte de la charla. Muchas gracias por aportar la visión, qué visión tenemos de todo lo que tiene que ver con una parte de la seguridad bastante importante y que cada vez está tomando más importancia. Estamos hablando incluso de multas muy fuertes para aquel que no está consiguiendo borrar determinados datos y están saliendo al mercado esos datos, con lo cual creemos que es muy interesante esta charla. Gracias. Y ahora para esta parte de la charla contamos con Rafael Chus, responsable de Blanco aquí en España, que nos va a aportar un poco más información sobre regulaciones, sobre en qué impactan este tipo de herramienta. Blanco, por hacer una pequeña introducción, es una herramienta que el enfoque que tiene es muy, muy interesante porque además de centrarse en el borrado de la información desde un punto de vista diferente, es la única herramienta en el mercado que tiene una certificación, tiene una patente relacionada con el borrado de los discos duros sólidos. Aprovecho para darte la bienvenida, Rafael, ¿qué tal? Muchas gracias. Encantado de que estés con nosotros. Igualmente agradecido. De alguna manera, yo creo que lo primero es el enfoque de Blanco. ¿Quién es Blanco? Y además, ¿cómo aprovecha Blanco para entrar en los países? Porque creo que entra de una manera totalmente diferente a lo que hemos conocido en el mercado. Si nos haces esa pequeña introducción. Sí, por supuesto. Y además déjame que te cuente una pequeña historia de lo que es Blanco y cómo nace Blanco y así enseguida se enlazará. Blanco es una empresa finlandesa que su creador se encuentra estudiando en la Universidad de Estocolmo y en la que se encuentra un día que hay una donación por parte del hospital de unos ordenadores, bastantes, para poder hacer sus prácticas. Pues bueno, su creador empieza a investigar y se da cuenta de que recupera todos los datos que consideraban los informáticos del hospital que habían borrado. Lo pone en conocimiento de las autoridades y tener en cuenta que es que la Ley de Protección de Datos de Finlandia es del año 75. Eso le supuso una multa cuantiosísima al hospital por haber facilitado esos ordenadores sin haberse asegurado el borrado. A partir de ahí hay una beca de investigación por parte del gobierno finlandés, donde aquí es donde empieza y por qué Blanco es Finlandia. En este caso incluido, sabéis perfectamente que las normativas en cuanto a medioambientales y ecosistemas en los países nórdicos, bueno, tienen su avanza con respecto a nosotros y es por tanto el por qué desarrollan y es tan potente, llevan años de investigación. Los laboratorios hoy en día de Blanco son punteros, incluso ya están, como bien decíais en la anterior charla, en el aspecto sólido y virtual, en los aspectos de cómo se borra en la nube, pero también es un poco para que veáis el porqué del motivo de la existencia de Blanco. Perfecto, pues entonces estábamos hablando de normativa, de enfoque. Una de las cosas que a mí me llamó poderosamente la atención es el enfoque cada vez que queréis entrar en un país, en algún lugar, y es cómo buscáis la máxima certificación de cada país, de cada zona, para empezar a daros a conocer. Para eso te lo pongo en contexto como te comentaba, como una empresa finlandesa. No conciben el que entres a explicar o a dar un producto a sus clientes sin tener la máxima certificación que en ese país se establece. Así por ello, somos la única empresa que tiene certificados
Pues yo diría que aparte de dos en concreto privados, más de 27 estándares internacionales, pero que estos estándares los dan en la mayoría de ellos los sistemas que en los países se establece como los centros de inteligencia. Tienes el NASA de Estados Unidos, el MI5, que conocemos, y son ellos los encargados. ¿Por qué? Porque es tan importante la destrucción del dato que si ellos no fueran los que lo certificarían, sería como jugar a, bueno, lo borro o lo tapo un poquito, pero no lo he borrado. Por hablar un poquito en España, una herramienta como Blanco, ¿en qué regulaciones impacta? ¿Cuáles son aquellas regulaciones que son más importantes? Sí, te comento. Mira, en concreto España tiene que seguir la regulación de la Unión Europea. ¿Qué ocurre? Que así como nosotros hemos percibido en la sociedad la importancia de la protección del dato, no nos ha llegado la destrucción del dato. Yo siempre digo una máxima, que es, no hay nada mejor para proteger que lo que no está. Entonces, el seguir acumulando y el seguir obteniendo datos para aquello de, bueno, yo a veces que parecemos que tengamos la enfermedad de Diógenes en seguir, pero no, es que no es necesario. Tenemos una normativa, sí que es cierto, ya aplicada a nuestra legislación, que dependiendo de qué datos estemos, has de cumplir unos plazos de tiempo. A mí me sigue eso llamando mucho la atención, como cuando en charlas y en oportunidades como esta que brindáis, cuando yo comento es que no puedes mantener un dato más allá del necesario. Y eso significa, una imagen no puede estar más en un disco duro de un mes. No se cumple. Si seguimos así, todo el mundo dice, no, es que puedo tener datos 5 años por fiscales. No. Son 4, 5 en lo laboral. Si seguimos a lo sanitario, tampoco. En el momento que una persona abandonase un hospital y en el que ya no tiene por qué estar, debería de borrarse. Así podríamos tener incumplimientos normativos, 1000. Llevando un poquito más a estándares de la industria, hablando un poco más de en qué estándares está aplicando una herramienta. Probablemente donde más esté enfocándose y donde más esté deteniendo sea en el entorno administración pública, en el entorno banca, el entorno seguros, porque al final estamos hablando de datos muy sensibles y de datos que hay que borrar y eliminar en un momento determinado. ¿Cómo lo veis vosotros desde el punto de vista de estándares? De estándares, en España tiene mucho que avanzar. Es decir, no la legislación, sino la aplicabilidad de esa legislación. En el último año o 2 años, las cuantías de la Agencia de Protección de Datos son cuantiosas, tanto en operadores de telefonía como operadores de datos, porque no están cumpliendo en lo que ellos llaman la anonimización del dato, pero que realmente es la destrucción del dato. Existe un problema que es, bueno, hemos interiorizado de que puedo irme de una oficina cuando estoy y destruir los archivos físicos, y nadie cuestiona que haya una destructora de papel. Pero todo el mundo te cuestiona de que, no, yo si esto lo reseteo. El problema del reseteo, lo que se dice, consideran que es el borrado, es como si tuvieras una idea, en un libro arrancar el índice, pero el contenido lo sigues teniendo. Entonces, es lo que dicen eso. Nosotros lo que certificamos, y por eso las agencias nacionales nos han certificado, es que es imposible de recuperar y además te dice en qué momento, qué persona, en qué circunstancia, qué hardware o software ha sido borrado y en qué circunstancia no va a repetirse la posibilidad de recuperarlo. Esa es donde yo diría. Estándares hay 4, va por 4 niveles. En España nadie te habla más del primero. Pero el primero, que no es ni el cumplimiento que significaría para un dato médico o un dato financiero, como dices, utilizan el primero. Y ahí es donde yo siempre comento la labor de evangelización que estamos haciendo simplemente por el cumplimiento de la norma. No porque sea una commodity que te va a dar una mejor imagen de cara al cliente. No, es que lo que estás haciendo es dar la imagen de una empresa seria cumpliendo con la norma y sobre todo dando un servicio a otras que trabajan contigo. Claro, porque últimamente sí es verdad lo que comentaba antes, un poco, que está habiendo determinadas multas por la aparición de datos de manera fraudulenta en otros entornos cuando se deberían haber borrado. Gente que salen de las compañías, dejan de ser clientes tuyos, o incluso empleados que salen de las compañías y que al final hay información suya que aparece. Desde ese punto de vista, Blanco ayudaría precisamente a evitarte ese problema. Así es, porque lo que te evitaría, tanto en cumplimiento como incluso yo diría las empresas de trabajo temporal o los propios recursos humanos de las propias empresas, actualmente con una persona, un empleado, un trabajador sale de la organización, se le entrega un finiquito.
En Finlandia, en los países nórdicos, se le entrega el finiquito y un certificado Desbordo. de que no hay ningún dato de ellos que lo contemple. Eso no se hace. ¿Qué ocurre? Que cuando esto ya se va extendiendo y se va conociendo, las personas, lógicamente, en su derecho, se dirigen a la Agencia de Protección de Datos y la Agencia de Protección de Datos solamente tiene que pedir, demuéstreme que lo ha borrado. Ahí es cuando se empieza a encoger de hombros y esto cómo lo hacemos, y es tan fácil porque no es una implementación de las políticas dentro de la seguridad y validez de la empresa. Es económicamente muy rentable antes que la sanción. multa. Con lo cual estamos hablando de una herramienta que sirve para, de una manera mucho más, de alguna manera fehaciente, cumplir determinadas normativas como puede ser PCI DSS, como puede ser una ISO 27001, como puede ser todas las ISOs de estándares del mercado y todas las normativas habituales más restrictivas. Estamos hablando de algo que ayuda mucho en ese tipo de... Así es, lo que estás cumpliendo, y hay una pequeña error de conceptualización, y es que actualmente en España, a diferencia de otros países de la Unión Europea, se considera que la destrucción física ya te vale en la destrucción, pero no es así. Tú en una auditoría y en una justificación, no pensemos judicial, debes de certificar la destrucción analógica del dato y luego posteriormente la física. No nos vale solo la física. Y eso es esa obviedad que, bueno, es importante a la hora de nunca pasa nada hasta que pasa. Sí, sí, efectivamente. Es decir, nos estamos quedando muchas veces solo en la destrucción, por decirlo de alguna manera, del portátil, del disco duro del portátil, pero no estamos haciendo el borrado seguro y certificado de la información previa a esa destrucción, con lo cual es verdad que ha pasado en determinados momentos que cuando uno destruye un disco duro se es capaz de extraer de ciertos sectores de ese disco duro información, con lo cual puede ser un problema para las compañías. Bueno, yo creo que estamos ya llegando también al final de esta charla, está más enfocada en la parte de regulación. Así que me gustaría que hicieras un breve resumen de en qué es lo que ayuda por encima de cualquier cosa Blanco a la hora de determinadas normativas, a la hora de determinadas regulaciones, a cumplirlas y a estar más seguros y a dejar tanto a los consejos de administración como a los compliance managers más tranquilos con respecto a esto. Sí, pero es un poco lo que comentaba, es la seguridad y la tranquilidad. Es decir, sabemos que los cumplimientos, si los cumplen, necesitas de una tranquilidad, y nada mejor que un software que te dé esa tranquilidad. Ya no responde a si una persona hizo esa actividad, esto se automatiza y tienes ese cumplimiento de esa normativa que estás cumpliendo y que además tienes una evidencia. Ya no hay lugar a duda, con lo cual sales. Hay pocas herramientas, muy pocas, en las que simplemente el propio software te esté dándote esa seguridad y al mismo tiempo esa tranquilidad. Claro. Estamos hablando de una herramienta, como comentábamos al principio, que está certificada por el Centro Criptológico Nacional con la más alta certificación, con lo cual estamos hablando de una herramienta que está testada y probada y regulada de alguna manera. Bueno, pues muchas gracias, Rafael, por este tiempo, por todo lo que nos has aportado. Desde aquí ya nos despedimos en esta sesión, nos dejamos continuar con las siguientes y esperamos que haya sido interesante y os haya aportado valor tanto como me ha aportado a mí personalmente. Muchas gracias.